creo que cada uno de nosotros es un instrumento de paz. Y cada uno de nosotros es un instrumento de paz en cualquier lugar donde estemos. O sea, si estamos en el Meta, la persona que está en el Meta todos somos importantes, o sea, no somos los negociadores directos, pero somos los negociadores en todos los escenarios. Entonces la paz no depende de una voluntad política, ni de un gobierno, ni de lo que esté pasando en La Habana. La paz depende de lo que tengamos en nuestro corazón. La verdad se instala en este relato como una búsqueda de construcción de memoria, para armarla de valor como una muestra de resistencia frente al olvido, porque recordemos que es el olvido uno de los actos más violentos de la historia, ya que condena a la humanidad a cometer los mismos errores. El único problema de la verdad es qué hacer con ella cuando la encontramos. ¿Cuántas verdades estamos dispuestos a reconocer? Más de la mitad, o sea, el 72% de los productos que nosotros comemos todos los días provienen de pequeños productores. ¿Y cuál es la situación de esos pequeños productores? Por ejemplo, el 68% de los campesinos son pobres. El 33% de los campesinos se encuentran en una situación de indigencia, es decir, de pobreza extrema. ¿Cuáles son los ingresos mensuales más o menos de un campesino colombiano? 250.000 pesos mensuales, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién vive con 250.000 pesos mensuales? Recordemos que el salario mínimo está por encima de los 550.000 pesos. Y sabemos que un salario mínimo no alcanza para mantener a una familia, ¿cierto? Se necesitan alrededor de 2 y 3 salarios mínimos para que una familia viva en la pobreza, ¿cierto? Y un campesino está recibiendo menos de un salario mínimo mensualmente por su trabajo. Entonces, claramente todas estas cifras lo que nos dicen es que el conflicto colombiano proviene de esa mala situación del campo colombiano, ¿cierto? Recordemos que Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina, ¿cierto? El primero es Brasil, el segundo es Colombia. Es decir, dentro de ese gran crecimiento colombiano, dentro de esa gran cantidad de dinero que se ha producido en los últimos años en Colombia, hay una gran concentración. Hay unas personas de estrato 5 y 6 que tienen muchísimo dinero. El primer problema de este país se llama corrupción. El segundo problema se llama impunidad, o sea, a los corruptos no les pasa nada o les pasa poquito. Y el tercero, hijo legítimo de estos dos, se llama violencia. Nosotros estamos hablando ahorita de la violencia, la guerra, las víctimas, pero se nos está olvidando los dos grandes monstruos que generaron el tercero. Y el cuarto, que es el que a mí más me colapsa, es ausencia de futuro de ustedes, los jóvenes. Las sociedades cada vez que tienen un fracaso, dicen el próximo no lo vamos a hacer o no lo vamos a aceptar o vamos a estar más vigilantes o más inconformes. Y ese es el caso de esta sociedad, es una sociedad que no ha entendido que la paz con los actores armados no se puede hacer por parte del Estado disparándole a los actores armados junto con los paramilitares. Eso no se puede hacer así, eso es insostenible. Sin embargo, podríamos decir que el conflicto armado implica una situación de desobediencia, una situación en la cual hay una inconformidad por parte de un grupo civil, de un grupo de personas que es, digamos, considerable con respecto a la población del país, y ese grupo de personas, al ver que sus demandas y sus intereses no están, digamos, satisfechos, en ese sentido pues puede expresar su inconformidad a través de movimientos civiles, a través de protestas, a través de digamos una participación en contra del gobierno o en contra del establishment, o puede hacerlo a través de las armas, que es la situación en Colombia, lo que ha sucedido con los grupos de guerrilleros específicamente después de la segunda mitad del siglo XX, con el surgimiento del mundo bipolar y del apoyo por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a múltiples grupos en contra del establishment que buscan el poder de manera armada. Empezamos, digamos, como los procesos de paz contemporáneos en Colombia. Hablamos del primero en el gobierno de Elisario Betancur. Ahí participan muchas organizaciones armadas, pero se da un diálogo muy interesante con el M-19 y con las FARC. Esos diálogos, digamos, se frustran por varias razones y muy sucinto es primero, porque producto de los acuerdos con las FARC, los acuerdos de la Uribe nace la Unión Patriótica.
y el primer día que se declara que existe la Unión Patriótica matan al primer día. Y de ahí en adelante empiezan a matar a muchos hasta llegar a una cifra que, si hiciéramos, yo creo que bien las cuentas, superaría los 3.500. Cuando yo tenía 4 años, la primera vez que estuvimos en el sector de Uribe Meta en La Julia, vivíamos en una vereda de La Espelda, tenía 4 años, mi hermana tenía 6. Ya nos están imprimiendo la ideología de las FARC, ¿sí? Lo que es la revolución, porque esa era la norma. Quienes vivían en ese sector tenían que estar acogidos a la normatividad y tenían, por ende, después de cierta edad, 9 años, para tener que pertenecer a las FARC. Entonces, claro, fuertísimo. No, como mi padrastro no quería aceptar esa ideología, pues nos sacaron de la finca, nos desplazaron. Nos desplazaron, llegamos a Villavicencio y de ahí ya empezó todo este tour por Colombia. Veía a los guerrilleros como personas lejanas, ¿no? Y yo oía en ese tiempo algo que ocurre. Decían los de la radio y eso que le está pasando a esos señores le puede pasar a usted. Yo nunca pensé que me fuera a pasar a mí y me pasó, ¿no? Entonces, yo los veía como gente desorientada, como gente ignorante, como gente, pues, que cogió ese camino porque pensaba que le iban a dar opciones de vida mejor, ¿no? Sin verdad y reparación es muy difícil el perdón. Lo que necesitamos los seres humanos psíquicamente es completud, es completar. Por eso es tan difícil hacer un proceso de duelo en procesos de desaparición forzada o en procesos de desaparición. He crecido y pasé una etapa de mi vida y de mi juventud buscando a mi mamá. Ese era mi trabajo. Yo no tenía más trabajo, buscar a mi mamá día y noche. Entonces el proceso de transformación fue durísimo porque ese proceso de transformación lo vives en 3 segundos. Tu vida cambia y se desborona en 3 segundos. Ya no tienes tu familia, no tienes a nadie. Así es que muere todo. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos saber dónde están los desaparecidos de este país. Necesitamos que alguien nos diga qué pasó con nuestros CNNs. O sea, porque sin verdad no hay completud. Y si yo no tengo completo eso dentro de mí, yo no puedo iniciar el proceso luctuoso. Por eso la gente hace de todo para comprobar que esos 2 huesitos son de su hijo. De decir que el perdón, yo perdoné desde el mismo momento que recibí llamadas que mi mamá estaba muerta, recibí muchas llamadas de que estaba con cilindros bomba, de que estaba pudriéndose en el camino. Perdoné a muchas personas que señalaron que mi mamá era bruja, que era guerrillera, tuve que soportar una cantidad de cosas. Perdoné a las 5 personas que hoy día están capturadas. El que la secuestró, el que la asesinó, el que la amarró, el que abrió el hueco y el que la tapó. El perdón no es que yo haga borrón y cuenta nueva. Esas personas que lo hicieron tienen una responsabilidad de hacerlo. Entonces, inclusive, de las cosas que más completud genera para uno poder reconstruirse luctuosamente es que realmente haya justicia. Justicia es la forma como las comunidades, pueblos, naciones, los estados han buscado la forma de resolver conflictos o transformar esos conflictos. ¿Y qué hay más allá? ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución de esta sociedad? El perdón, desde una mirada de la psicología humanista, es el acto de amor que le permitirá dar un paso más avanzado al ser humano. Perdonar no es olvidar, es recordar sin sentir dolor. Perdonar es lo que decíamos al principio para unirlo con la definición, es la escala más elevada del ser humano, es el perdón. Entonces, cuando perdonamos tenemos salud mental, cuando perdonamos tenemos salud emocional, y cuando tenemos salud mental y emocional tenemos salud física, y cuando tenemos salud mental, emocional y física tenemos salud colectiva.
Cuando tenemos salud colectiva, tenemos una sociedad que puede construir, porque es que la guerra es destrucción, la paz es construcción. Entonces tenemos una sociedad que puede construir. Entonces hay una frase que a mí me encanta, es limpia el frente de tu casa y toda la ciudad estará limpia. Yo solamente tengo que perdonar lo que me pasó. El vecino perdona lo de él, el otro vecina, pero cuando cada uno perdona, limpia el frente de su casa, toda la ciudad estará limpia. Entonces creo que si nosotros empezamos con actos de amor en nuestra casa, perdonamos la pareja, nos perdonamos nosotros, perdonamos a mi mamá, o sea, porque es que estamos pensando que el proceso de paz en Colombia se firma en La Habana, el proceso de paz en Colombia se firma en cada casa, en cada espacio. Entonces nosotros podemos estar haciendo un proceso político de paz en La Habana, pero si ustedes leen la prensa todos los días hay un asesinato del hombre que mató a su esposa y mató a sus hijos. Eso es una guerra chiquita, una microguerra. Entonces el proceso de paz es un proceso individual que se convierte, tantas individualidades juntas, es un proceso colectivo.